Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la fisiología de la circulación, todo lo que tienen que saber sobre, bueno, no todo, ¿no? Pero la gran mayoría sobre cómo circula la sangre a través de las arterias y las venas, qué factores influyen. Entonces tenemos que, otra vez un repaso, ¿verdad? Todas las venas, toda la sangre llega a través de la vena cava superior, la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de allí es bombeada por la arteria pulmonar a los pulmones, sangre desoxigenada azul. En los pulmones se oxigena, se convierte en roja y regresa por la arteria pulmonar, perdón, por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda cae en el ventrículo izquierdo y de allí es bombeada por la aorta. Vamos a decir que este es como el callado de la aorta, donde envía sangre hacia el miembro superior y cabeza y cuello, y de allí llega a la circulación sistémica, es decir, a todo el organismo. De allí entonces se devuelve la sangre de la cabeza y cuello, miembro superior, y la sangre del miembro inferior y tórax y abdomen. Obviamente esta circulación hacia los pulmones se llama circulación menor, y a esta circulación hacia el cuerpo, hasta el resto del cuerpo, se llama circulación mayor. Aquí está lo que yo les había dicho que les iba a enseñar, cómo la diferencia un poco entre lo que es una sangre venosa desoxigenada, que es bastante oscura, a la sangre arterial, que es un poco un rojo vivo. De hecho es más vivo de lo que se ve aquí en la foto. Entonces debemos repasar un poco lo que es la anatomía de las arterias y las venas para poderlas entender. Yo se los dije al principio, en la primera clase, esta mañana, cómo las arterias tienen 3 capas y son más gruesas porque tienen su capa muscular. En cambio las venas solo tienen esta capita de adventicia con el endotelio. El capilar obviamente es solamente una capa de puro endotelio. Aquí están las arterias con su músculo liso, endotelio y adventicia hacia afuera, y las venas tienen también músculo liso, pero es mucho más finito. Aquí lo ponen con 2 capas, de hecho, porque es bastante menor esa capa de músculo liso, que en este dibujo no la colocan. Los capilares ya sencillamente están compuestos de endotelio de una sola capa, para permitir el paso, la salida y entrada de oxígeno, del dióxido de carbono, de los nutrientes cuando están pasando por los intestinos, etc. Aquí tenemos, vamos a decir, las capas un poco más histológico, más descritas, capas de una arteria. O sea, la principal, de adentro hacia afuera, la túnica íntima, que es el endotelio, que últimamente se ha dicho que el endotelio es un órgano en sí, que secreta muchas moléculas para ayudas de las mismas arterias o en el organismo, en otras partes del mismo cuerpo. Tenemos igual aquí la túnica muscular. Todas estas túnicas están divididas por estas láminas: lámina basal, lámina elástica, pero esta es la otra, la túnica muscular, que nos interesa, el músculo liso. Igualmente lo tenemos aquí, aquí era el tejido conectivo, y el músculo liso, que es la gruesa, que es esta. Fíjense que esto está irrigado, llega sangre, tiene sus propias arterias pequeñitas, venas,
nervios que le llegan a ese músculo y que lo hacen contraerse para hacer la contracción de las arterias, que la vamos a ver por qué necesitamos eso. Estas arterias y venas que van alrededor de las arterias para irrigar todas estas capas se llama vasa vasorum. Y al nervio y tenemos los nerviecitos que van por ahí, que también se llaman vasa nervorum, porque entonces el nervio del vaso. Tenemos aquí la arteria, cómo viene la sangre a través de ella, y entonces llega a los capilares, ¿verdad? Y entonces después pasa, se desoxigena, y entonces llega otra vez, se unen todas las venas y van a llegar a las venas grandes. Lo que les decía, como las venas normalmente son aplastaditas cuando tú las tomas entre tus dedos, comparado con las arterias que sí son como un tubito. Como se darán cuenta, muchas de estas láminas son dibujos para a veces darles un solo fin. Tenemos entonces los varios tipos de arterias. Existen las arterias elásticas, que son las primeras, como está descrito aquí, la aorta y sus ramas, que contienen principalmente fibras elásticas, almacenan energía al distenderse y luego vuelven a su diámetro normal y empujan la sangre. Esos son de conducción, porque ellas reciben la sangre y la empujan. La reciben obviamente del ventrículo izquierdo y la empujan hacia los tejidos donde van a ser distribuidas por estas otras arterias que vienen, que son las musculares. Son ramas siguientes a las principales de la aorta y contienen fibras musculares y se encargan de la vasoconstricción y vasodilatación. Es decir, ellas se encargan de ser una llave para permitir o no el paso de sangre. Es decir, en el mismo ejemplo que siempre coloco, sales corriendo porque un perro te está siguiendo, en ese momento tú no necesitas sangre en el aparato digestivo. Entonces las mesentéricas se cierran, son musculares de distribución, se cierran para evitar que la sangre vaya hacia ellas, porque ellas saben que no necesitan sangre en ese momento allí. En cambio, cuando tú acabas de comer, obviamente necesitas toda tu sangre allí. Igual, por ejemplo, irrigación de la piel, tienes frío, entonces la sangre se va de la piel. ¿Por qué? Porque evitas que se enfríe más, que te enfríe más el cuerpo. Se aleja de que se enfríe, porque entonces la sangre tiene su calor propio y si pasa por la piel pierde el calor. Que entonces estás teniendo frío y pierdes calor, más frío te va a dar. Igualmente, entonces ya las arteriolas son las más pequeñas y son las que ya están antes de los capilares. Esto está inervado igualmente por el sistema nervioso, por lo que es el simpático y el parasimpático. Entonces aquí tenemos un ejemplo bastante simple. Entonces, como la aurícula izquierda bombea hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se bombea hacia las arterias. Las arterias, al recibir esa sangre, se estiran y luego se contraen para seguir bombeando la sangre, y así sucede durante todo el trayecto. Tenemos igualmente lo que son los capilares. Hay capilares que son continuos, que son en la mayoría de todo el cuerpo, que tienen un endotelio sin muchos huequitos. No tienen interrupción, están rodeados de músculo liso, etcétera, y se encuentran los fenestrados que vamos a encontrar en órganos especializados, donde yo necesito un intercambio efectivo entre la sangre y el órgano que está, como por ejemplo en los riñones, para ayudar al ultrafiltrado de la sangre, en los plexos coroideos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo,
donde se forma el líquido, el humor vítreo y el humor acuoso dentro de los ojos y en las glándulas endocrinas para formar las hormonas. Igualmente, el retorno venoso es como toda la sangre, la suma de toda la sangre que se devuelve a través de las venas a la aurícula derecha. Entonces, tenemos algunos tips que ustedes deben saber, deben conocer para aprender sobre presión arterial. Tenemos la diferencia entre presión y tensión. Eso siempre yo lo voy preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre presión y tensión? Entonces, presión es la... Voy a dibujar aquí. Voy a hacer que esto es un ventrículo. Y esta es la arteria que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, la presión es la fuerza que va ejercida por el ventrículo, ¿verdad?, haciendo salir la sangre, y entonces la sangre hace presión contra las paredes de la arteria para abrirla. Es decir, la presión es la fuerza que ejercen la sangre contra las arterias abriéndolas para que la deje pasar, para que lo deje pasar. El ejemplo típico es como las mangueras de los bomberos, que son aplastadas, pero cuando son llenas de agua, cuando empiezan a bombear, entonces se llena. Esa presión que ejerce el agua para abrir la manguera, para dilatar la manguera, eso es presión. La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. Ahora, ¿qué es tensión? La tensión es lo contrario, es la presión que ejercen las arterias contra la sangre para evitar que pase. Es lo contrario. Tensión es la presión que ejercen las paredes arteriales contra la sangre para evitar que pase. Entonces, este equilibrio, el equilibrio entre estas dos presiones es lo que va a hacer que la sangre pueda circular. El equilibrio entre estas dos presiones, entre presión y tensión, es lo que va a hacer que la sangre pueda circular. De ahí entonces, ¿por qué nosotros llamamos, por qué se llama la enfermedad hipertensión arterial? ¿Por qué se llama? Porque sencillamente es una enfermedad de las arterias. Si se dan cuenta, la presión depende del ventrículo izquierdo, pues en este caso, del ventrículo izquierdo. En cambio, la tensión depende de fuerza que están haciendo las arterias. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué se llama hipertensión arterial? Porque esta es una enfermedad de las arterias. Las arterias se daña el endotelio. En estas capitas de endotelio, dentro de estas capitas de endotelio, se empiezan a formar grasitas. Se empieza a acumular el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el HDL, se empieza a acumular. Entonces cada vez esto se va acumulando y empieza a empujar al endotelio hacia adentro. Empieza a empujarlo hacia adentro y va cerrando, va ocluyendo la luz arterial. ¿Qué pasa? Entonces esto está aumentando la tensión arterial. Aumenta la tensión arterial. Al aumentar la tensión arterial, entonces ¿qué pasa con el corazón?
tiene que empezar a aumentar su fuerza para vencer a la arteria que se está ocluyendo. Tiene que aumentar la fuerza. Entonces, al aumentar la fuerza, entonces el corazón llega un momento que se va a cansar. Es por eso, estoy hablando un poquito de fisiopatología, de la hipertensión arterial. Entonces, precarga y poscarga tienen que ver también con estos conceptos que yo les dije, esta mañana, que precarga es la fuerza que ejerce el corazón, que ejerce el ventrículo contra las arterias para que pueda pasar la sangre. Perdón, ese es poscarga. Precarga es la fuerza con la que baja la sangre de la aurícula al ventrículo para que éste se dilate. Mientras más se dilata, con más fuerza se va a regresar la sangre ahora hacia la arteria. Mientras más se dilate, el ventrículo va a tener más fuerza para bombear hacia la arteria. Si se fijan aquí, ¿no? Voy a ponerlo en apuntador. Esto tiene que ver con el mecanismo de Frank-Starling. El mecanismo de Frank-Starling explica que mientras yo más me dilato, esto es normal, ¿verdad? Esto es un corazón normal, un llenado normal. Pero si yo me lleno de sangre, mientras más me lleno, con más fuerza yo me voy a contraer, porque mientras más me estiro, mientras más se dilate el corazón, con más fuerza yo me voy a devolver la contracción. Igual aquí, fíjense, un ventrículo full, completo, me voy a devolver con mucha más presión. Fíjense cómo queda al final de la diástole. Es decir, esto sería al final de la diástole, ¿sí? Esto sería al final de la diástole. Fíjense cómo queda el corazón al final de la sístole, del poder de la contracción que tiene el corazón, porque como aumentó el llenado, aumenta el poder de la contracción. Por ello, entonces, esto es la precarga, que habla del llenado ventricular, que habla del poder de dilatación y que me habla de volumen. En cambio, la poscarga habla de la fuerza de contracción contra la cual va a ir esa sangre abriendo las arterias. Es decir, que la poscarga habla más que todo de presión. En cambio, precarga habla más que todo de volumen. Aquí lo tienen. Precarga depende del volumen de sangre que hay en el ventrículo al final de la diástole, de aproximadamente 130-120 cc, les dije esta mañana. Poscarga es la presión arterial contra la cual debe contraerse el ventrículo, que es un volumen aproximadamente al final de los sístoles de 50 cc, porque el resto que está quedando aquí me habla de cuánto fue la poscarga que se ejerció, cuánto fue la presión con que salió la sangre, porque me está diciendo cuánto está quedando. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces tenemos factores de los que depende la presión arterial. Factores de los que depende de la presión arterial. Aquí está esta formulita. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, depende de estas dos cosas principalmente para mantenerse. Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? O primero, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. Volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces, obviamente, esto va a venir, yo puedo sacar esa cuenta sabiendo el volumen latido en cada latido, o volumen de eyección, o volumen sistólico, cuánto sale del corazón
cada vez que late, y eso lo multiplico por las veces que late por minuto, y eso me va a dar una cantidad de aproximadamente 4900 cc. Multiplico volumen latido de que es aproximadamente unos 70 cc, pónganle, multiplicado por una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, me da 4900, que son casi 5 litros, es decir, el corazón bombea casi 5 litros por minuto. Y si yo sé que la volemia normal, es decir, la cantidad de sangre que tiene una persona, es de 5 litros, imagínense, eso quiere decir que cada minuto pasa casi toda la sangre por el corazón. Cada minuto pasa casi toda la sangre por el corazón. Entonces imagínense el trabajo que ejerce él en el cuerpo. Ahora, entonces, para ustedes poder tratar la presión arterial, deben saber de quiénes depende ella para jugar con ellos. Deben saber de quién depende ella para jugar con ellos. Entonces, deben conocer al señor gasto cardíaco. El señor gasto cardíaco entonces depende de varias cosas. Ajá. Esto aquí que les puse que es multiplicando, para hacerles ver que ellos son directamente proporcionales. Es decir, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Si yo quiero disminuir la presión arterial, disminuyo alguno de estos dos. Es decir, todos ellos tres siempre van a ir juntos. Igual que estos dos con el gasto cardíaco siempre tienen que ir juntos. Entonces tenemos que el gasto cardíaco depende del volumen latido y la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen latido? ¿De qué depende la cantidad de sangre que salga del corazón? Primero de la precarga, que mientras menos sangre llegue al ventrículo, obviamente menos sangre va a salir. De la fuerza de contractibilidad, porque obviamente mientras menos fuerza tenga, menos sangre va a salir. Y de la poscarga, que la poscarga finalmente también depende del retorno venoso, porque mientras menos dilato al corazón, con menos fuerza va a salir la sangre y menos volumen latido va a haber. Igualmente, ¿de qué otra cosa depende el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a depender del sistema nervioso autónomo, de si estamos si está controlando el sistema simpático o parasimpático. Recuerden que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye. Entonces, esta es la razón. Aquí se explica por qué una persona, por ejemplo, cuando empieza a sangrar, empieza a aumentar la presión, la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque empieza a quedarse sin sangre. Entonces, resulta que disminuye el volumen latido, porque hay menos retorno venoso. Si hay menos retorno venoso, disminuye el volumen latido. Como disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces, el corazón mismo, para mantener un poco aumentada la presión arterial, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Para mantener un poquito elevada el gasto cardíaco, mantenerlo, a pesar de que está bajo, mantenerlo, y manteniendo un poco elevado el gasto cardíaco, un poco mantengo la presión arterial. Claro que esto no lo puedo mantener todo el tiempo. Entonces, por eso, todo paciente siempre, después de un accidente de tránsito, algo, un hecho vial, etcétera, que tiene presión arterial disminuida y frecuencia cardíaca alta, está sangrando por algún lado hasta que se demuestre lo contrario. Y eso se explica por esto que les acabo de explicar. Lo otro es la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es la fuerza que ejercen las arterias sobre la sangre, es decir, tensión arterial. Tensión arterial es lo mismo que resistencia vascular periférica. ¿De qué depende de que esta fuerza aumente?
de que esta fuerza aumente para impedir dejar pasar la sangre? Bueno, depende de tres cosas principalmente. De la viscosidad de la sangre. Mientras más viscosa sea la sangre, más cuesta pasar la sangre a través de las arterias. Por eso es que una de las cosas que se indica en hipertensión arterial es la aspirina, que me ayuda a disminuir la viscosidad de la sangre. Además de que obviamente impide la formación de trombos. La longitud del vaso, mientras más largo es el vaso, obviamente voy a tener más resistencia, porque voy a tener más superficie de contacto entre la sangre y el vaso. Igualmente, el radio del vaso, o sea, la longitud, y mientras más disminuido está el radio del vaso o el diámetro, más me va a costar pasar, más va a costar pasar la sangre. Entonces fíjense, aquí están factores que afectan al gasto cardíaco. Entonces aquí tenemos el gasto cardíaco, que recordemos que depende de quién, de la frecuencia cardíaca y volumen latido. Entonces aquí tenemos frecuencia cardíaca y el volumen latido. La frecuencia cardíaca va a depender de la influencia hormonal, de la inervación del sistema nervioso autónomo y entonces del retorno obviamente el retorno venoso va a influir directamente en la frecuencia cardíaca, porque recuerden que cuando se llena, cuando se está llenando la aurícula es que se activa el nodo sinusal. Igual el retorno venoso va a depender del volumen de sangre total. Por eso es que les explicaba, si disminuye el volumen de sangre total, disminuye el retorno venoso, disminuye la frecuencia cardíaca y me va a disminuir el gasto cardíaco. Y de hecho esto me va a influir también, al disminuir el retorno venoso, me influye en que disminuye el volumen telediastólico. Al disminuir el volumen telediastólico, disminuye el volumen latido y por ende el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es súper importante porque es el porcentaje, o sea, dependiendo del gasto cardíaco, entonces yo reparto porcentaje a todo el cuerpo. Porque el gasto cardíaco es como decir, como el dinero que va gastando cada órgano. Entonces yo le voy distribuyendo a cada órgano una parte de ese dinero para que lo consuma. Entonces si hay poco dinero, entonces empiezan a morir todos. Entonces, como vemos, el volumen sistólico, el volumen de eyección, va a depender del volumen diastólico final y del volumen sistólico final. El volumen diastólico final, entonces, va a depender también de la precarga, ¿verdad? Y la contractibilidad, que esto va a depender, la contractibilidad también va a depender de la inervación del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando una persona está asustada con el simpático activado, va a activar el aumento de la contractibilidad y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Igual, entonces, lo que es la poscarga va a influir directamente en lo que es el volumen sistólico final. Porque mientras más contractibilidad haya, menos va a quedar de sangre, menos sangre va a quedar en el ventrículo, y si hay menos sangre en el ventrículo quiere decir que se eyectó más sangre. Entonces, bueno, aquí unos dibujitos para que ustedes vean cómo el gasto cardíaco, que es la frecuencia latida, la frecuencia, los latidos del corazón en un minuto multiplicado por el volumen latido cada vez, esto es igual al volumen, al gasto cardíaco, que normalmente es de 5 litros por minuto si estamos sentaditos, pero si ustedes llegan a empezar a correr, este gasto cardíaco puede aumentar hasta 30 litros por minuto. Que el corazón bombee en un minuto, 30 litros por minuto. Veíamos aquí que otras cosas de las que dependía la resistencia vascular periférica, la longitud del vaso y el radio del vaso. Para eso está este dibujito aquí, donde vemos cómo el diámetro del vaso va a influir sobre la presión arterial. Cada vez
va a ir disminuyendo a medida que vamos pasando, porque esto es aorta, como se dan cuenta aquí, aórtica, aorta sería aquí al principio, arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas, capilares, vénulas, vena cava ya al final. Entonces, a medida que el diámetro del vaso cada vez va disminuyendo, Ya en los capilares es chiquitico el diámetro del vaso, pero entonces ya después vuelve otra vez a agrandarse. Y de hecho, al final la vena cava, que es la más grande de las venas, es más ancha, la luz del vaso es más ancha que la de la aorta. Y esto influye en la presión arterial. Igualmente, ¿qué otra cosa se va viendo? Que a medida que vamos pasando de las arterias hacia las venas, la presión arterial va disminuyendo, porque esto sigue siendo elástica, musculares, arteriolas, capilares, cada vez va disminuyendo esa presión. Que obviamente comienza en 100, ¿se acuerdan que estaba en el ciclo cardíaco? Veíamos que cuando la sangre llegaba a la arteria, se encontraba con que la arteria tenía una presión de 80 milímetros de mercurio y la elevaba hasta 120. De ahí es donde viene que la presión arterial normal es en 120 milímetros de mercurio sistólica y diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Igualmente aquí vemos que la arteria, la aorta, es una que es la primera arteria. Ella es sola, ella mide muy poquito. Pero entonces si sumamos después todas las ramas de ella, las ponemos una al lado de la otra, como están aquí, todas las ramas de la aorta, suman un diámetro seccional mayor que la aorta sola. Igual, si ponemos todas las ramas de la aorta juntas, suman más todavía. Y así esto ayuda a que aumente el flujo arterial a través de ellas. Pero llega a los capilares eso uno al lado del otro son muchísimos, da muchísimos centímetros cuadrados uno al lado del otro para terminar de irrigar. Obviamente a medida que después entonces toda la sangre va cayendo a las venas cada vez más grandes, obviamente va a ser menor. Igualmente la velocidad de flujo es bastante alta al principio, luego disminuye bastante. ¿Para qué? Para que dé chance en los capilares de hacer el intercambio. Y luego aumenta otra vez un poquito a medida que van pasando, porque el regreso o el retorno venoso va a depender de la fuerza, de la contracción de los músculos en las extremidades. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo una cola, nos duele, empiezan a doler los miembros inferiores. Eso es porque sentimos la sangre que está pesada, que está, o sea, como que si estuviéramos edematizando los miembros inferiores, porque se está quedando estancada la sangre. ¿Qué empezamos a hacer? Por instinto empezamos a caminar, a contraer los músculos, y ese es un bombeo para que la sangre vuelva al corazón a través del retorno venoso. Aquí tenemos cómo cambia, esto es el gasto cardíaco, cómo el porcentaje de sangre que se distribuye hacia los diferentes órganos cambia dependiendo de lo que estamos haciendo. Fijémonos, si estamos en reposo, el riñón se lleva un 22% de esa sangre que sale de la aorta, el músculo se lleva otro 20%, el cerebro un 12%, la piel un 9%. Pero si yo voy a una intensidad máxima, fíjense todo lo que se lleva el músculo, un 80%, queda un 2% para el cerebro, un 4% para el corazón, 3% para la piel, todos los músculos, porque necesito estar corriendo. Por eso, pero eso es algo que yo no puedo mantener todo el tiempo. Entonces empiezo a distribuirlo a medida que lo voy necesitando. Entonces, pero por eso es que ahí viene todo, que si no hemos comido, si no hemos hecho un buen calentamiento, ese tipo de cosas van a alterar nuestra fisiología. Entonces, a medida que nosotros, mientras más entrenamos, si nosotros hacemos entrenamientos previos para ejercitarnos, eso va a ayudar a que nuestro gasto cardíaco sea aún mayor. Es decir, si yo salgo corriendo ahorita,
se me aumenta la frecuencia cardíaca a millón porque yo no entreno. Pero aún así, el gasto cardíaco no sería lo mismo de una persona que sí está entrenada y sale corriendo, y a pesar de que la frecuencia cardíaca no aumenta tanto, su gasto cardíaco es mucho más efectivo que el mío. ¿Por qué? Sobre todo por la otra cosa de la que depende el gasto cardíaco, que es el volumen de eyección. Y el volumen de eyección, que es el volumen latido, depende de la contractibilidad. Él ya ha acostumbrado su corazón, su músculo cardíaco, a que hagan una buena contracción con cada contracción, a que hagan una contracción efectiva, porque está acostumbrado a ejercitarse. En cambio yo, que no me ejercito, entonces el corazón con cada latido se contrae, pero no hace una contracción no efectiva, sino deficiente, hace una contracción algo deficiente que no me va a bastar si yo salgo corriendo. Entonces tiene que compensar con otra cosa, que es aumentando la frecuencia cardíaca. Aquí esto es para que vean, este es un libro de cirugía, cómo, por más que a lo mejor ya están en las clínicas y todo eso, necesitan, para estudiar este tema, vigilancia fisiológica de un paciente quirúrgico, necesitan tener estos temas claros que les acabo de explicar: lo que es presión arterial, lo que es gasto cardíaco, lo que es precarga, poscarga, contractibilidad. Es decir, eso es un tema que siempre ustedes van a estar necesitando. Aquí vemos cómo el oxígeno, entonces, recordar cómo llega al alvéolo, pasa a los capilares, hace el intercambio hematogaseoso, ¿no? Llega al ventrículo izquierdo y entonces pasa a la aorta. De allí sigue bajando hasta los tejidos y de allí ocurre el intercambio en los tejidos. Vamos por dióxido de carbono, subimos y entonces llegamos al alvéolo, donde sale. Entonces, como ya se dieron cuenta, hay otras cosas como el sistema nervioso autónomo, de lo que depende el gasto cardíaco. Ahora, estos son reguladores de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Es decir, en el seno carotidio, aquí donde la carótida primitiva se divide en carótida externa y carótida interna, allí hay en lo que se llama un cuerpo carotidio, un sensor de oxígeno y sensor de presión arterial. Él está allí en la arteria y él sensa qué niveles de oxígeno están llegando al cerebro y qué niveles y cómo está la presión arterial, porque el estiramiento, cada vez que pasa el pulso, al pasar el pulso, él se estira y ese estiramiento hace que él interprete cuánta presión arterial hay. Y entonces envía esa señal por neuronas a nuestro cerebro para regresar con una respuesta de aumentar o disminuir la presión arterial. Los sensores de presión se llaman varoreceptores y los sensores de oxígeno se llaman quimiorreceptores. Aquí está entonces cómo el sistema nervioso autónomo, a través de el parasimpático, influye en los nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular, y el simpático influye en el músculo cardíaco directamente para aumentar la contractibilidad. Entonces aquí tienen, obviamente, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y el parasimpático aumenta la fuerza de contracción. Aquí tienen otra vez algo de cuanto a la presión de la arteria, las presiones de la arteria con los capilares y las venas. Como aquí en los capilares ocurre el intercambio de fluidos, y que eso también está mediado por el riñón. El cerebro tiene un mecanismo neural, y el mecanismo endocrino es ejercido por el riñón.
a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí para hablarle un poquito más de lo que es la presión arterial media, un poquito más no les he hablado de eso. La presión arterial media es la presión de perfusión de los órganos corporales. Es decir, a veces la misma presión sistólica y diastólica no me dicen mucho, pero la que más me habla es la presión arterial media que hay entre ellos. No es el promedio entre ellos, sino que se saca a través de sumando la presión diastólica más la presión sistólica menos la diastólica entre 3. Se suma esto con la presión diastólica y me da la presión arterial media, que es la presión que están recibiendo ahorita los tejidos. Y eso no puede bajar de 60, porque si baja de 60 no están llegando los eritrocitos a los tejidos para darle oxígeno. Y si eso no está ocurriendo, obviamente está ocurriendo una isquemia. Recordar presión arterial. Entonces, la toma de presión arterial, ya viendo toda esta fisiología, entonces pueden entender, son capaces de entender que cuando yo tomo presión arterial, no tomo tensión, tomo presión arterial. Cuando tomo presión arterial, lo que hago es ocluir la arteria y buscar escuchar después de ella cuando yo empiezo a aflojar aquí, cuando el flujo de sangre logra pasar. Porque en el momento que la sangre logra pasar y yo la escucho, quiere decir que esa es la presión con que el corazón está bombeando. Porque logró vencer la presión que yo le estaba haciendo con el manguito. No olvidar los métodos de presión arterial, que tenemos métodos incruentos y cruentos. El cruento es un dispositivo que se coloca en la arteria directamente y mide la presión arterial. Eso se usa más que todo en UCI, en cuidados intensivos. Existen los incruentos. Los incruentos, existe este método que acabo de comentar, que es el oscilatorio, el que todos usamos, escuchando los ruidos de Korokov, se llama así, ruido de Korokov. El otro método es el palpatorio, es que yo sencillamente voy tomando el pulso arterial y veo cuando pasa la sangre. En vez de estar escuchando, sencillamente palpo el pulso, como lo estoy palpando aquí. Y la otra es la oscilatoria, que veo cuando empieza a moverse la agujita como una oscilación, porque ese es el momento que entonces está pasando la sangre y hace que oscile la agujita. Aquí tenemos, para recordar, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, y que tuvo una hipovolemia porque sangró mucho a través de las múltiples fracturas que tuvo. Tuvo fracturas en la pelvis, en los dos fémures, en las dos tibias. Y como él, yo vi cómo se iba muriendo, iba falleciendo y se iba disminuyendo la frecuencia cardíaca. Esta es presión arterial sistólica, diastólica y fíjense ya la presión arterial media de 52 milímetros de mercurio. Ya eran aquí las 7:51, él me llegó a mediodía. Ya aquí a las 10 de la noche, imagínense, 40 de presión arterial media, frecuencia cardíaca 68, ya el corazón no podía responder. 47 a las 11 antes de morir, 11:30. Ya no tenía sistólica, de hecho, y la diastólica y la presión arterial media en 33. Eso te habla de que muchos de los órganos ya no estaban recibiendo sangre. Y bueno, falleció ya el otro día a los 10 minutos. El paciente así me llegó, con múltiples fracturas, luxación del hombro, fractura de las dos tibias, perdón, esta es la tibia derecha, este es el fémur, perdón, fémur y tibia derecho, y fémur y tibia izquierda. Logramos meterlo a quirófano rápido y eso, pero de verdad tuvimos que amputarle una pierna, colocarle tutor, pero aún así no se pudo hacer mucho. Bueno, es un placer haberles explicado todo esto.